Bien, en esta ocasión vamos a realizar una introducción a lo que es JavaScript. Poco a poco iremos abordando este lenguaje. Vamos a conocer el día de hoy solo algunas generalidades, un pequeño vistazo, ya que es un lenguaje un poco diferente al que hasta el momento tal vez han utilizado, porque van a ver ahí ciertas peculiaridades que hacen que, a la vez de que sea flexible, pues sí que suele confundir en algunas ocasiones cuando uno lo está aprendiendo a utilizar. Por ello en este tema vamos a dar un vistazo a los elementos principales, no vamos a ahondar todavía, sino hasta en el siguiente tema, pero para que lo vayamos conociendo y sepamos cómo incluirlo en nuestras aplicaciones, nuestras páginas web. Primeramente, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que se utiliza para crear páginas web dinámicas. Anteriormente, de hecho, JavaScript, su principal uso era lo que se cita luego, que son las animaciones, los efectos, eh, cosas por el estilo. Si ustedes revisan el uso de JavaScript allá por el 2003, 4, 5 incluso, antes de la aparición de jQuery, van a notar que JavaScript eh, se usaba para agregar simplemente algún efecto, alguna animación a una página web. Que se creía que, por ejemplo, algunas transiciones o que se vieran una escarcha caer en la página porque era tiempo de Navidad, cosas por el estilo. No se utilizaba pues para dotar de interactividad con el usuario, sino más bien una simple animación, hacer más atractiva lo que es la página. Luego aparece un uso más extendido de JavaScript y su principal fortaleza apareció cuando allá por el 2005 aproximadamente se comienza a utilizar Ajax. Ajax es un término que no vamos a abordar de hecho en este curso, pero que es la carga asíncrona de páginas. Esto es que hoy en día ustedes están muy acostumbrados a que una página no necesita recargarse completa, sino que se carga solo de forma parcial. Cierta parte de la página se carga a medida que vamos interactuando con ella. Esto es muy común en Gmail, en Facebook, en Twitter. Eh, Prácticamente cualquier página hoy en día dinámica pues, utiliza lo que es eh, Ajax. Eh, Luego de eso pasó o apareció una librería que todavía a la fecha vamos a encontrarla, aunque ya se consideró un poco obsoleta, que es jQuery. jQuery vino a hacer el boom por el cual JavaScript realmente cobró fuerza, facilitaba muchísimo el uso de JavaScript y con ello muchísimas páginas comenzaron a incluirlo. Estamos hablando que alrededor del 2007 fue la aparición de jQuery. Todavía hay algunas páginas que por ahí lo tienen, sin embargo ya se aconseja su desuso, producto de que ya el propio JavaScript ya incluye estas nuevas funcionalidades que en su momento no las tenía y que jQuery sí las permitía o las facilitaba más bien, y han aparecido nuevos frameworks que sobrepasan completamente lo que era jQuery y se enfocan en nuevas formas de programación de cara a JavaScript, que es la programación por componentes. Entonces eso jQuery pues no lo soporta del todo y que hoy en día pues es la forma prácticamente estándar como se debe de trabajar el lado del cliente. Concretamente, todas estas mejoras han ido apareciendo con las diferentes versiones de JavaScript. Y eso es algo que a veces no notamos porque está inmerso en el navegador. Sin embargo, JavaScript sí que ha venido evolucionando, han venido saliendo nuevas versiones. Y la versión actual es la que se conoce como ECMAScript 6 o ECMAScript 2016. Es la versión que estamos utilizando en nuestros navegadores. Hay casi un soporte completo de todo lo que esa versión propone y con ello, pues, por su implementación de esta versión en los navegadores, es que el uso de jQuery pues, ha pasado a segundo plano. De hecho, en la actualización de Bootstrap para Bootstrap 5, aún no se ha hecho la release, pero sí que ya está disponible en versiones alfa para poder probarla. Ya no está jQuery, ya no lo incluye. ¿Por qué? Pues porque, como decía, pues ya hay muchas de esas funcionalidades que ya el navegador en sí mismo ya las implementa, entonces jQuery queda obsoleto. Aparte de que ya el soporte pues ya no lo tenemos vigente. Solo comentar eso así rápidamente.
Así que no vamos a entrar en detalle en jQuery, tal vez veamos algún ejemplito corto en algún momento, en un tema más adelante, pero que no es lo que ya hoy en día se propone para trabajarlo. Importante, JavaScript no guarda ninguna relación directa con Java, simplemente su nombre, pues con detalles ahí que algunas cosillas sí se parecían en su momento, pero de cara a implementación y demás, pues no guarda ninguna relación. Luego, ¿cómo se incluye un archivo JavaScript dentro de una página? Hay dos maneras. La primera es insertar directamente el código JavaScript en la página. Esto es colocar en cualquier parte de la página esta directiva de Script Language JavaScript y colocamos aquí el código JavaScript como tal. Eso puede ir en cualquier sección de la página. Y otra forma de hacerlo es crear un archivo aparte completamente e incluirlo dentro de nuestra página web, que es esta forma que tenemos acá. De la misma manera que lo hacíamos con las hojas de estilo, que teníamos dos formas de hacerlo. Teníamos la forma en la cual declarábamos el estilo dentro de la propia página o teníamos un archivo aparte y luego lo incluíamos. Entonces tenemos esas dos alternativas también dentro de JavaScript. Detalles generales que, bueno, esto tal vez sí ya no sonarán más de otros lenguajes. El comentario de una línea con el pleca pleca y los comentarios de múltiples líneas pues con pleca asterisco asterisco pleca. Esa es la forma de definir el comentario. Las líneas terminan con un signo de punto y coma, aunque esto de acá, notarán que si es la última línea de un bloque de código, de un ámbito, pues no es obligatoria. Pero bueno, es mejor acostumbrarse a hacerlo de la manera correcta, porque sí que las nuevas librerías, los nuevos frameworks para JavaScript sí que validan bastante más el código con la idea de hacer el código muchísimo más robusto. Entonces acostumbrarnos a ello, pero no extrañarse si ven ejemplos en donde falta algún punto y coma en algún lado. JavaScript distingue entre mayúsculas y minúsculas, es case sensitive, por lo cual una variable escrita en mayúsculas y una en minúsculas son dos cosas distintas, así que tened cuidado por ahí. Las llaves permiten definir ámbitos igual que nos lo permiten en otros lenguajes. Es decir, un if pues puede definir un ámbito entre llaves o una función también la vamos a ocupar para definir ámbitos entre llaves. Un detalle que tal vez no estoy comentando por acá, no aparece en las transparencias, es que JavaScript es un lenguaje bastante peculiar en el sentido de que puede ser considerado como un lenguaje estructurado, porque el código viene ejecutándose en orden secuencial, pero también es un lenguaje por eventos, ya que si tenemos funciones, estas responden a eventos que nosotros le indiquemos. Así que es una mezcla un tanto curiosa, y esto ocurre porque en el código JavaScript no existe un punto de entrada del código como tal, como si existe en lenguajes como C, Java, C# y muchos más. Acá no, acá se ejecuta lo que no esté dentro de una función, pues pasa a ejecutarse, y lo que esté dentro de una función, pues solo se ejecutará hasta que la función sea llamada. Entonces no hay un main como tal. Ya digo, estas son cosas que el lenguaje como tal así funciona, pero que los frameworks luego tratan de organizarlo y marcan si un punto de entrada, si hay una función inicial, y si el código no está dentro de alguna de esas funciones, pues genera error y cosas como estas, pero ya son más propias de los frameworks. Sin embargo, el lenguaje puro y duro JavaScript no tiene un main, no tiene un punto de entrada. El código que se ponga de primero se ejecuta de primero, salvo que esté en funciones, que se ejecutará cuando se llame. Algunos caracteres especiales, por ejemplo, una alarma, un pitido, por así decir, lo mandamos a sonar imprimiendo este carácter, el carácter de retroceso y bueno, y otros caracteres más, bastante similares a los que tenemos también en otros lenguajes, como el lenguaje C, por ejemplo. Llegamos al punto de las variables, que tal vez ya es uno de los primeros elementos del lenguaje que vamos a comentar. Una variable en JavaScript no tiene tipo. JavaScript como tal, incluso su versión actual, es un lenguaje sin tipo, y por ello es que pueden escuchar por ahí algo que se llama TypeScript. TypeScript no vamos a decir que es una evolución de JavaScript, porque no lo es como tal. Simplemente es una implementación de JavaScript que sí soporta tipos de datos. Es decir, TypeScript sí necesita decirse que una variable es entera, si es string,
qué retornan las funciones, los tipos de parámetros que se pasan. Eso sí se necesita decir en TypeScript, pero ya digo, no es una evolución de JavaScript, es una implementación nada más de JavaScript, porque JavaScript es un estándar. Pero en el JavaScript normal, el puro, que es el que nosotros vamos a conocer, el tipo de dato no es necesario. El tipo de dato se define en función del valor que se le asigna a la variable, y esto es muy común de los lenguajes de script. Pasa igual en PHP, pasa igual eh, en la shell de Windows, en la shell de Linux, porque los lenguajes de script suelen tener esta peculiaridad, no definen un tipo. Por ello acá, por ejemplo, esta variable cliente name pasaría a ser de tipo string al momento de hacer esta asignación, y esta variable age pues pasa a ser de tipo entera al tener que hacer esta asignación. Digo entera cuando en realidad estamos hablando de variables numéricas. Acá vamos a ver que las variables o son strings, o son numéricas, o son booleanos, o son arreglos, o son objetos. Enmarco en esos 5 tipos, aunque podrían haber otros tipos más ahí, como pueden ser funciones y algunos otros elementos un poco curiosos, observables, pero bueno, no nos metemos ahí. Creo que nos vamos a quedar con estas 5 posibilidades: que sea un string, que sea un número, que sea un booleano, que sea un arreglo o que sea un objeto. Eh, pero ninguno de ellos necesita especificar el tipo del dato. Igual, si nosotros queremos declarar una variable nada más, pues podemos utilizar var name, y aquí podríamos poner el punto y coma. Pero igual, si nosotros damos un nombre de variable y le asignamos un valor, esto también estaría creando la variable en ese momento. No necesitamos eh, poner el var antes del nombre de la variable. Sí que es importante eh, eh, comentar que igual es case sensitive, es decir, sí se diferencia entre mayúscula y minúscula, y que aunque en la práctica van a notar que el nombre de la variable puede escribirse de la forma que queramos, es decir, puede ir todo en mayúscula, todo en minúscula y demás, sí que es bueno desde que uno inicia a programar acostumbrarse a algunos estándares. Hay un estándar que se llama Camel Case, que propone que la forma como tengo la variable client name escrita, sea la forma recomendada de escribir. Es decir, que si está formado por más de una palabra, la primera palabra siempre inicia en minúscula y las siguientes palabras del nombre de la variable siempre tienen la primera letra en mayúscula. Entonces, por ejemplo, este seleccionar color no cumpliría con ese camel case, pero wake, age, name y client name sí que cumplirían, porque la primera palabra estaría en minúscula y el resto de la siguiente palabra dentro de el mismo nombre de la variable, pues está en mayúscula. Ya digo, esto no es obligatorio, pero sí se los comento porque ya que ahora comenzaremos a ver código, es un estándar bastante común, así que van a encontrar muchos ejemplos en internet que sigan ese estándar de trabajo. Ya digo, se llama Camel Case. Luego está también cómo se determina el tipo de la variable. Ya comentaba que en función de la asignación se determina el tipo. Cuando hacemos un x igual a 50, esta variable pasa a ser un string. Cuando hacemos un y igual a 10, esta variable pues pasa a ser un entero. Cuando hacemos este tipo de operaciones, aquí funciona igual que como funciona Java. De ahí que algunas cosas pues sí que las copio de Java, aunque ya digo, no guardo una manera directa de trabajar. Acá lo que se hace es, se resuelve o se convierte el segundo operando al tipo del primer operando. Y una vez que se hace esa conversión, se realiza la operación. X es de tipo cadena, acá lo tenemos. Entonces, cuando uno utiliza el signo más con cadena, lo que hace es concatenar. Es decir, si tengo la cadena X que dice hola y tengo la cadena Y que dice mundo, y yo sumo X más Y, pues lo que obtengo es hola mundo. Entonces acá, cuando yo tengo esta cadena X y le sumo Y se convierte al tipo de dato de X. Entonces Y pasa a ser un string. Entonces este 10, que es numérico, para la operación únicamente es considerado como string. Por ello es que vemos que el resultado termina siendo 50-10, porque es una suma de string. El siguiente ejemplo hace el caso inverso. El primer parámetro es entero, el segundo parámetro es cadena. Entonces el segundo parámetro, como he dicho, es convertido al tipo de datos del primero. Entonces se convierte en esta ocasión
a un tipo entero y se realiza la suma. Por ello, en este caso, la salida es 60. Este tipo de cosas que tal vez en otros lenguajes, si no lo hacemos de forma implícita, nos generarían error, en JavaScript no. Y es de ahí donde digo que a veces JavaScript puede tender a confundir a aquellos que no están muy acostumbrados al lenguaje de script. En JavaScript, pocas veces operaciones con variables van a generar un error. Los errores normalmente los vamos a ver ya cuando accedamos a elementos de arreglos que sean nulos o accedamos a atributos de objetos que no existan. Ahí sí podríamos encontrarlos. Pero normalmente al trabajar con variables es muy poco común encontrar errores. De ahí que por ello existen variantes como TypeScript que sí nos ayudan a poder realizar estas validaciones. Porque si por error nosotros hacemos esta suma y se nos olvida que X es string, o más bien está de aquí arriba, y se nos olvida que X es string y Y es entero y creemos que esto nos va a dar una suma de un número, pues esto nos va a dar al final una cadena, y si ese valor luego lo íbamos a necesitar para algo, pues tenemos que tener en cuenta que eso es una cadena, no es un número ya. Entonces cosas como esas pasan con las variables. Luego están los operadores aritméticos, no me detengo acá porque son prácticamente los mismos y funcionan exactamente igual que en lenguajes como C. Tenemos algunos elementos para poder mandar mensajes al usuario. Un primer elemento de tipo mensaje es el alert. El alert es una ventana que podemos mostrar al usuario con un determinado mensaje para avisarle pues, que debe llenar un campo, que se ha producido un error, en fin, pues lo que necesitemos. Entonces ese sería el alert y su sintaxis es bastante básica, es alert y luego pues el texto que queramos mandar a mostrar. Un segundo elemento que podrá ser un poco más útil es el prompt. El prompt nos va a servir para pedir datos al usuario. Este muestra una ventana en el cual el usuario debe escribir algo y luego nosotros podemos obtener el valor de ese algo. Acá tenemos un uso, se pone prompt, el mensaje que le queramos mostrar. Este sería el título de la ventana. Y una vez que el usuario escriba pues, su respuesta, el resultado quedará guardado en la variable respuesta y nosotros podremos simplemente utilizarlo. Si el usuario pulsa el botón cancelar, acá nos dice que lo que va a quedar guardado en la variable respuesta va a ser null. Entonces ya tocará luego validar pues, con un if, si es diferente de null, pues hacer lo que tengamos que hacer. Aunque en este tema todavía no vamos a ver las sentencias de control, sí comento pues, que el if se hace exactamente igual que se hace en C y las demás sentencias de control también, por si alguien quiere ya ir probando cosas como esas. Si es el confirm, se parece bastante al prompt con la diferencia de que este lo único que hace es mandar un texto y pide un aceptar o cancelar del mensaje que se está mostrando en pantalla. Se va a devolver al final pues, true o false en función de lo que se escoja. Luego tenemos objetos. Por ejemplo, el objeto mat es uno de ellos. El objeto mat pues lo utilizamos para cuando queremos hacer operaciones matemáticas. Tenemos ahí el valor absoluto, el redondeo, los dos tipos de redondeo, superior e inferior. El POW, que creo que ya lo han utilizado en otros lenguajes, se llama igual, que es para elevar alguna potencia, números aleatorios. Redondeo también, raíz cuadrada. Y todo esto se ocupan escribiendo la palabra mat, punto, y luego la operación que queramos realizar, por ejemplo, apps. Ya le pasamos por parámetros la variable que vaya a trabajar. No se aprecia también ahí, pero bueno. Son objetos. Tal vez no han visto el tema de objetos todavía, o no lo conocemos, pero cuando se utiliza un objeto es el nombre del objeto, punto, el nombre del método que queremos utilizar. Es decir, no basta solo poner este nombre, hay que poner el nombre del objeto, punto, y luego el nombre del método al que queramos hacer referencia. Eh, Estos son métodos. Max también tiene propiedades. Por ejemplo, pi es una propiedad. La diferencia entre un método y una propiedad es que un método hace algo. Por ejemplo, apps calcula el valor absoluto de b. Pero pi es un valor que queremos obtener y que está almacenado en mat. Ya luego lo podremos probar. También está el método string. Perdón, el objeto string igual tendrá una serie de métodos y propiedades. Por ejemplo, la propiedad len nos permite obtener el tamaño de la cadena
Y bueno, luego tenemos ahí otros métodos que nos van a permitir convertirlo a mayúscula, minúscula y poco más. Aquí tenemos algunas páginas de ejemplo que podemos utilizar para profundizar en alguno de estos conceptos. Rápidamente podemos ver también algún pequeño ejemplo de JavaScript con esto poco que hemos visto. En realidad hemos visto poco todavía, pero que sí que podemos comentar algunas cosas. Primero, como observarán, en el código que hemos venido trabajando de base para el tema de Bootstrap, ya aquí nos incluía algunos archivos JavaScript. No los tocábamos ni los tocaremos aún, pero sí que podemos ver que sí son archivos JavaScript, tienen la terminación JS y están incluidos a como se incluiría un archivo en JavaScript. Vamos a crear nuestro archivo JavaScript nosotros en la carpeta JS, le llamaré main.js. Vamos a incluirlo igual a como se están incluidos estos otros archivos de acá. Y luego, ¿qué toca hacer a partir de este punto? Pues lo que nos va a tocar hacer es colocar código acá. Vamos a comenzar probando un simple alias. Típico hola mundo. Vamos a visualizar la página. En un momento. Ahí está cargando la página. Y como observan, pues en cuanto cargó, me mandó a mostrar este alias que tengo acá. Y ahí me dice hola mundo. Entonces, ¿por qué lo hace desde el inicio? Porque como comentaba, lo hace desde el inicio porque no hay un main. Es decir, todo lo que yo escriba acá lo va a venir ejecutando de forma secuencial. Si probamos respuesta o igual a pron, vamos a decir saludo, vamos a comentar este código de acá. Entonces, ¿qué va a hacer esto? En cuanto cargue la página, me va a mandar un prompt que diga saludo. Vamos a decir, escriba un saludo. Vamos a hacer cargar la página y vemos que me manda el prompt de escriba un saludo. Hola mundo. Y aceptar. Entonces, como no le he dicho nada más que haga con el código, pues no hace nada. Pero como ya hemos visto algunos detalles, podemos mandar ahora lo que tenga la variable respuesta a imprimir con el prompt. Vamos a concatenarle algo por acá. Buenos días. Buenos días, soy Denny. Entonces vemos que estoy mandando algo a la pantalla, a pedir algo, lo estoy obteniendo, le concateno algo, lo imprimo. Podríamos probar a hacer una suma. Valor 1 le vamos a decir que nos lo guarde en var 1. Var 2, vamos a guardar aquí valor 2. Y vamos a mandar por acá la suma es 2 puntos. Vamos a hacer voy a ponerlo así el ejemplo para que veamos algo. La suma es var 1 más var 2, es decir, obtengo el valor, una variable var 1, un valor 2 y luego sumo esas dos variables. Vamos a ver el resultado que nos da en pantalla. 10, valor 2, 20. El resultado es 10, 20. ¿Por qué? Es lo que quería mostrar. Porque cuando yo he guardado acá y acá un valor, pues él lo ha guardado en realidad como string. Eso es lo que él por defecto ha hecho. Pero si a eso le sumamos el detalle de que esta parte de acá ya es un string, pues entonces lo que estaríamos obteniendo es que esto es un string
y lo siguiente entonces lo convertiría al tipo de dato del primero. Entonces esto que está acá se convierte a string y se concatena con esto. Como este ya concatenado es un string, al sumarle esto, pues esto se termina también concatenando y se le agrega acá. Entonces eso es lo que termina ocurriendo en ese escenario. Si las dos variables fueran enteras, para evitar este problema lo que uno hace es ponerla entre paréntesis. Para que primero se haga esto, y como esto es entero, pues se suma con esto que es entero y el resultado sería un entero. Y luego se sumaría cadena más entero y se volvería cadena. Vale. ¿Por qué no funciona? Ya lo comento. Esto ocurre porque, ya he dicho, esta es la forma de solucionarlo si las dos variables var1 y var2 fuesen enteras. El detalle acá es que var1 y var2, como son obtenidas desde el prom, pues las dos son string. ¿Dónde funcionaría esto? Esto funcionaría si var1, por ejemplo, le asignamos un valor estático y var2 es el que obtenemos desde la pantalla. Vamos a probarlo. Entonces lo voy a pedir var2. Me está dando ahí un pequeño problemita porque está siempre haciendo esta parte primero. ¿Vale? Tendríamos que sacarlo o directamente hacer lo que quería mostrarles, que es un parse int, que es este método que tenemos por acá. Estoy utilizando o he accedido a la documentación oficial de una de las documentaciones bastante comunes de Java, y existen algunos métodos, por ejemplo este parse int, esta parse float, y hay varios métodos más que nos van a servir para hacer conversiones de datos. Entonces podríamos hacer lo siguiente, que lo que nos retorne, o bueno, o lo que tengamos acá, vamos a crear una variable 3 para hacerlo más ordenado, más claro. Parse int, que lo pasemos a var1, parse int, var2, y acá imprimamos var3. Entonces ya digo, esto es necesario porque por defecto var1 y var2 son de tipo string, porque estás obteniéndolos vía prom. Entonces hay que convertirlos a entero primero, lo guardamos en var3 y luego lo mandamos a imprimir. Vamos a probar esto. Vemos que ya la suma es 30 sin ningún problema. Entonces, en este pequeño ejemplo, hemos visto varios de los elementos que hemos comentado. Hemos visto que he creado un archivo aparte, JavaScript, he incluido el archivo JavaScript a mi index, porque si no lo coloco no va a funcionar. He utilizado un par de elementos que hemos hablado. Primero, aquí tengo el alert, tengo el prom. Hemos visto elementos de los tipos de variables y hemos visto que tampoco necesito declararla. Simplemente la he creado para asignarle un valor. Por defecto estas variables, por venir de objetos de tipo prom, pues no tienen mayor, son de tipo string, no son enteras, y se necesita por tanto hacer conversiones de datos a tipos de datos enteros con el método parseInt. Una vez convertido lo sumo y eso me da como resultado el 30 que estoy mostrando. De cara a los objetos que habíamos comentado, pues podemos mostrar, por ejemplo, de mat, la propiedad pi, a probarlo por acá. Entonces nos vemos que nos imprime el valor de pi. Y de esa misma forma pues podemos utilizar los métodos que tiene, por ejemplo abs para el valor absoluto. En este caso pues no, pues me daría lo mismo var1, ya que no es un decimal. Pero bueno, esa sería la estructura para utilizarla. Ya comento que en el siguiente tema vamos a abordar sentencias de control y con ello pues podremos hacer ejemplos con código un poquito más elaborado que el que hemos visto hasta este momento. Entonces espero que esto nos ayude y nos permita pues ir poco a poco aprendiendo JavaScript con esto que hemos trabajado hasta el momento.